¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 2, continuando con el tema de control de velocidad de motores de corriente alterna, en este caso motores de inducción. Vamos a ver el día de hoy algunos conceptos que necesitamos conocer para poder continuar con el proceso de diseño de control de velocidad de este tipo de motores. Tales conceptos son el deslizamiento, los circuitos equivalentes y expresiones de par para los motores de inducción. Bien, tenemos que los motores de inducción, generalmente trifásicos, aunque también hay monofásicos, por supuesto, van a ser alimentados con voltajes de corriente alterna que van a tener una cierta frecuencia F. Entonces va a haber asociada angular, una velocidad angular omega a esas frecuencias. Por ejemplo, la velocidad angular se calcula como 2pi por la frecuencia en hertz. Esta velocidad angular está en radianes sobre segundos y existe una velocidad llamada velocidad síncrona que depende precisamente de esta velocidad angular dependiente de la frecuencia de la fuente de alimentación. La velocidad síncrona en radianes sobre segundo se calcula como 2 entre el número de polos por la velocidad angular de la fuente de alimentación. Entonces esta velocidad síncrona, va a depender del número de polos que tenga por construcción el motor de inducción, y podemos obtener generalmente se presenta la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. Aquí está en radianes sobre segundo, pero pues sabemos la equivalencia que un radian sobre segundo es igual a 9.55 revoluciones por minuto. Entonces la velocidad síncrona omega e se puede expresar en revoluciones por minuto con esta expresión ne, que en este caso es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto, sería 60 por la frecuencia de la fuente de alimentación en hertz entre el número de polos que tiene el motor de inducción. Tenemos que nos interesa al menos un par de puntos de operación en el motor de inducción. Por ejemplo, cuando tenemos que la velocidad en RPM del rotor, que estaría representado como n sub r, es igual con 0. Tenemos que cuando el rotor está fijo, es decir, cuando el rotor del motor no se mueve y el motor está siendo alimentado en el estator por una fuente de alimentación de corriente alterna, se cumple que los voltajes del estator, definidos de esta forma, VAS, V sub ES y V sub CS, están desfasados 120 grados uno respecto al otro. Por supuesto, la frecuencia angular de estos voltajes es omega igual a 2pi por la frecuencia de alimentación. Entonces estos voltajes van a inducir unos voltajes sobre lo que va a ser el rotor, sobre lo que es el rotor. Estos voltajes van a coincidir en frecuencia. Estos voltajes marcados como VARO, V sub BRO y V sub CRO, van a ser los voltajes inducidos en el rotor. Estos voltajes, expresados igual con su forma a coseno, van a tener una frecuencia angular omega sub r. Esta frecuencia angular omega sub r va a ser igual a 2pi por la frecuencia, una frecuencia en hertz, que van a tener precisamente estos voltajes inducidos, así como las corrientes que se van a generar en el rotor. Cuando nosotros tenemos que el rotor no gira, bueno, cuando nosotros tenemos que las frecuencias tanto de las señales en el estator como las señales en el rotor son iguales, como es en este caso, omega sub r, que sería la frecuencia angular en el rotor, es igual a la frecuencia
de las señales de alimentación en el estator, tenemos que se cumple que el rotor, la velocidad angular del rotor es igual con cero. Esto sucede porque para que el motor de inducción gire es necesario que estas velocidades, que la velocidad, sí, estas velocidades sean diferentes. Es necesario que la frecuencia que se induce en las señales eléctricas en el rotor produzcan una corriente eléctrica que esté desfasada respecto al voltaje en el rotor, es decir, voltaje en el rotor y corriente que circula a través del rotor deben estar desfasadas. De esta forma se puede producir la corriente en el rotor puede producir un campo magnético que va a interactuar con lo que es el campo magnético producido por los voltajes en el estator, y es cuando se produce el desplazamiento. De otra forma, tenemos que el rotor permanece inmóvil aunque se genera un par, en el rotor. Bien, en la notación anterior aquí tenemos estas tildes que representan el valor, lo que es la amplitud en valor pico. Mientras que aquí se definen unas tildes que representan lo que sería la amplitud, pero en valor eficaz. Recuerden que hay una relación entre el valor eficaz y lo que es el valor pico. El valor eficaz de una señal es igual al valor pico entre raíz de 2. Entonces muchas veces estas expresiones se las encuentran en términos de valores de amplitud pico o valores eficaces, y hay que tener en cuenta en términos de qué se las están ofreciendo, ¿no? La notación de la bibliografía que estamos usando, que al final se las incluyo, pues utiliza tildes como esta para valores eficaces y gorros como estos para lo que es valores de amplitud pico. Tenemos que en este caso, recuerden que el motor de inducción se va a comportar como si fuera un transformador eléctrico, muy similar a lo que es un transformador eléctrico. Entonces vamos a tener un extremo primario y un extremo secundario. En este caso el extremo primario sería las terminales del estator, los devanados del estator, y el extremo secundario serían los devanados del rotor, o en sí el rotor. Entonces podemos tener que si tenemos un rotor que es devanado, podemos tener números de espiras NS en el estator y números de espiras en el devanado del rotor, con lo cual podríamos obtener una relación de transformación al igual que en un transformador eléctrico. Tenemos otra condición de operación que nos interesa, que es cuando la velocidad del motor de inducción, en este caso la velocidad mecánica, lo que sería la velocidad ya física con la que se mueve el rotor, es menor a la velocidad síncrona dada por n. Entonces, cuando se presenta esta condición, pues el motor estaría girando, a diferencia de la condición anterior. Entonces, cuando el motor está girando, es porque se cumple tal condición. Hay una diferencia entre velocidad del motor y la velocidad síncrona. Si la velocidad del motor fuera igual a la velocidad síncrona, nosotros tendríamos que se cumpliría la condición que vimos previamente, es decir, no habría realmente una velocidad. La velocidad del motor tendría que ser cero. En un motor de inducción, la velocidad del motor jamás puede ser la velocidad síncrona si queremos que esté girando el rotor. Entonces vamos a tener una diferencia entre la velocidad síncrona dada por n sub e en RPM y la velocidad
mecánica del motor o la velocidad del rotor, la velocidad angular del rotor en RPMs. A esta diferencia se le denomina deslizamiento o velocidad, de velocidad de deslizamiento, dada por esta variable n sub SL. Aquí se definen las variables. Hay otro parámetro que se define, que también es muy utilizado y aparece muy frecuentemente en el análisis de motores de inducción, que es el deslizamiento. El deslizamiento S está dado como precisamente esta diferencia, pero normalizada por la velocidad síncrona. Es decir, velocidad síncrona menos la velocidad mecánica del motor entre la velocidad síncrona. O también se puede expresar como el deslizamiento, aquí quedó expresado en términos de velocidad angular, sobre la velocidad angular síncrona. También se lo pueden encontrar definido como porcentaje, es decir, el deslizamiento, pero multiplicado por 100%. Otras expresiones que surgen en términos del deslizamiento es, por ejemplo, esta expresión, que es la relación entre la velocidad mecánica y la velocidad síncrona, otra vez, pero en términos de la variable de deslizamiento. Tenemos que cuando el deslizamiento es igual a 1, la velocidad mecánica sería igual con 0. Tenemos que cuando el deslizamiento es igual con 0, tendríamos que la velocidad mecánica es igual a la velocidad síncrona. Entonces, estos dos casos están aquí expresados. Cuando S es igual con 1, velocidad mecánica es igual con 0. Cuando S es igual con 0, velocidad mecánica n sub m es igual a la velocidad síncrona. Tenemos otra relación que surge también en términos de lo que sería el deslizamiento, que sería la frecuencia F sub R. Aquí F sub R es la frecuencia de los voltajes en el rotor o de las corrientes en el rotor. Aquí hay que tener en cuenta que tanto las cantidades eléctricas de voltaje de corriente del rotor y del estator no van a tener la misma frecuencia. Entonces la relación que vamos a tener va a estar en términos del deslizamiento. Entonces aquí aparece precisamente la frecuencia de las cantidades eléctricas en el rotor es igual a el deslizamiento S multiplicado por la frecuencia de las cantidades eléctricas en el estator o de la alimentación. Bien, aquí hay un ejemplo justamente con las expresiones puestas anteriormente. El ejemplo dice: un motor de inducción de 4 polos tiene las especificaciones siguientes. Tiene un voltaje de alimentación línea a línea de 460 voltios a 60 Hz. Tiene una potencia nominal de 100 HP y una transferencia de potencia nominal cuando el deslizamiento es de S igual a 0.05 o del 5%. Calcule lo siguiente: la velocidad síncrona, la velocidad mecánica. Aquí voy a hacer una pausa. La velocidad mecánica del motor, la frecuencia de los devanados de voltaje del rotor, la velocidad de deslizamiento. Entonces, este ejercicio nada más es aplicar las expresiones vistas en las diapositivas anteriores. La velocidad síncrona estaría dada por esta expresión 120 por la frecuencia de alimentación entre el número de polos. Tenemos que la frecuencia son 60 Hz, la frecuencia de alimentación son 60 Hz. Tenemos que el número de polos de este motor de ejemplo es 4, entonces esto nos daría una velocidad síncrona de 1800 revoluciones por minuto. El inciso B nos pide la velocidad mecánica del motor, entonces esto lo podemos obtener si conocemos el deslizamiento con esta expresión. Si conocemos el deslizamiento y la velocidad síncrona, pues es directamente sustitución. 1800, que sería la velocidad síncrona, por 1 menos el deslizamiento.
Esto nos daría una velocidad del motor de 1710 RPM. Observen que la velocidad de operación del motor es diferente a la velocidad síncrona. La frecuencia de los devanados de voltaje del rotor, en los devanados para el voltaje del rotor. Aquí esta fue la expresión que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que la frecuencia en los voltajes del rotor sería el deslizamiento multiplicado por la frecuencia en hertz de la alimentación, que sería deslizamiento de 0.05 por una frecuencia de 60 Hz. Esto nos daría una frecuencia de 3 Hz en el rotor. Esta sería la frecuencia que tendrían las señales en el rotor. Finalmente, la velocidad de deslizamiento simplemente es la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Bueno, aquí quedó n sub r, que sería la velocidad del rotor, pero la velocidad del rotor coincide con la velocidad mecánica del motor, la velocidad de salida del motor, que sería 1800 menos 1710, igual a 90 revoluciones por minuto, sería la velocidad de deslizamiento. Bien, aquí tenemos el circuito equivalente clásico, más comúnmente utilizado para el análisis de los motores de inducción. Este circuito pues se parece mucho a lo que sería el circuito que modela un transformador eléctrico. Este circuito está modelando una de las fases del motor de inducción. Aquí tenemos pues todas las variables definidas. Por ejemplo, recuerden que estamos haciendo analogía como si fuera un transformador. En este caso, si han visto algo de transformadores o si han revisado videos de sesiones anteriores que están aquí en este mismo canal, recuerdan que en el modelo del transformador, las variables que aparecen en el devanado secundario del transformador pueden referirse al devanado primario del transformador para dibujar un solo circuito con todas las componentes vistas solamente en el extremo primario del transformador. Lo mismo está pasando aquí en este circuito para el motor de inducción. En este motor de inducción, si se fijan, tenemos XS, que representa la reactancia del estator, lo que representaría el efecto inductivo de los devanados. Esta XS pues es la frecuencia de alimentación multiplicada por la frecuencia omega de alimentación en radianes sobre segundo multiplicado por la inductancia del devanado del estator. Aquí tendríamos RS, que es la resistencia del estator, que nos representaría las pérdidas en el cobre del devanado del estator. Aquí tendríamos X sub R prima, que representa la reactancia del rotor referida al extremo del estator o el extremo primario. Esta reactancia pues depende de la inductancia que tenga el rotor, además de la frecuencia que tiene también el rotor. R sub R' representa la resistencia por fase que tiene el rotor, pero referida hacia el estator. Aquí tenemos una expresión R sub R' multiplicada por 1 menos el deslizamiento dividida entre el deslizamiento. Bueno, aquí si se fijan está expresada una resistencia. Recuerden que las resistencias siempre las representan alguna salida de potencia, ya sean pérdidas en forma de calor, en alguna forma de energía. En este caso, estas pues no sería una pérdida, sino sería más bien la conversión
que estaría entregando el motor como salida en forma de energía mecánica, solamente que aquí para representarlo directamente como una variable eléctrica se pone una resistencia, pero esto estaría representando la potencia que está entregando el motor realmente para mover una carga. Sería la potencia electromagnética que está desarrollando el motor. Ese es el deslizamiento del que ya hablamos anteriormente. Aquí tenemos una sección, el circuito está dividido en tres partes: la sección del estator, la sección del entrehierro de aire, la sección del rotor. Entonces ya vimos la parte de las variables del rotor, del estator. Aquí la sección de las variables del entrehierro incluye una reactancia para la inductancia del circuito magnético e incluye también una resistencia Rm que incluye la resistencia del circuito magnético. Tenemos aquí también variables eléctricas de voltaje, voltaje de alimentación en el estator V sub S, corriente de entrada al estator I sub S, potencia de entrada al circuito del estator P sub I. Tenemos una corriente I sub R', que se representaría la corriente del rotor referida al extremo del estator. Tenemos el voltaje del circuito magnético V sub M. Tenemos la corriente I sub phi, que sería la corriente de magnetización. ¿Qué más tenemos por aquí? P sub SCU serían las pérdidas debido al efecto Joule debido a la resistencia del cobre en el estator. P sub RCU serían las pérdidas debido al cobre en el rotor, o a la resistencia del rotor que presenta el rotor. Y creo que están todas las variables. P sub E sería la potencia electromagnética o la potencia desarrollada por el motor. Muy bien. Este es el circuito pues más comúnmente utilizado para analizar un motor. Después en otra sesión veremos otros circuitos referidos a diferentes marcos de referencia, estacionarios o síncronos, en los marcos de directo o de cuadratura. Pero este sería el circuito clásico para representar un motor de inducción. Bien, en el circuito anterior se pueden usar pues las leyes de corrientes y de voltajes convencionales en forma fasorial, y podemos determinar, por ejemplo, una relación entre el voltaje del circuito magnético V sub M y el voltaje de alimentación V sub S. Aquí están pues definidas varias expresiones para las diferentes cantidades que aparecen en el circuito de la figura anterior. Por ejemplo, las pérdidas en el cobre en el circuito del estator serían 3 veces el valor eficaz. Recuerden que en este caso la tilde con esta forma representa el valor eficaz, en este caso el valor eficaz de la corriente. Entonces, del circuito trifásico, como se trata de un circuito trifásico, está por triplicado aquí las pérdidas, y además estamos considerando el análisis en estado permanente. De hecho, se me olvidó mencionarlo. Este circuito pues estamos considerando el análisis en estado permanente mientras no resolvamos ecuaciones diferenciales. Vamos a asumir que estamos trabajando en la etapa en estado permanente, es decir, no estamos considerando la etapa la etapa transitoria, ¿no? En el que
se presentan los cambios más bruscos en la operación del circuito, sino cuando tenemos ya que hemos alcanzado la etapa de el tiempo de asentamiento, cuando ha transcurrido el tiempo de asentamiento y hemos alcanzado la etapa en estado permanente. Entonces, en ese caso, pues podemos utilizar expresiones directamente algebraicas sin resolver la ecuación diferencial que modelaría el circuito. Entonces tenemos las siguientes expresiones. Para las pérdidas debidas al cobre tendríamos que estas pérdidas se pueden calcular como 3 veces el valor eficaz en el estator, el valor eficaz de la corriente en el estator por la resistencia del estator. Las pérdidas debido al cobre en el rotor, P sub RCU, serían 3 veces las corrientes en el rotor referidas al estator elevado al cuadrado, corrientes de valor eficaz, multiplicado por la resistencia del rotor referida al extremo del estator. Las pérdidas en el núcleo las podríamos calcular o aproximar como 3 veces el voltaje del estator entre la resistencia que modela precisamente el cierre del circuito hacia tierra dado por esta resistencia. Entonces podríamos calcular las pérdidas en el núcleo con esta expresión. La potencia que se transmite a través del entrehierro, que pasa a través del entrehierro hacia el rotor, lo podemos calcular de esta forma: 3 veces la corriente eficaz al cuadrado en el rotor referida al extremo estator, multiplicada por la resistencia del rotor referida al estator, que es lo que significa, eso es lo que significa esta prima, dividido entre lo que es el deslizamiento. La potencia desarrollada por el motor P sub E o potencia electromagnética la podemos calcular como la diferencia de la potencia transmitida a través del entrehierro P sub G menos las pérdidas de cobre debidas al cobre en el extremo del rotor. Entonces ya tenemos expresiones para P sub G y para P sub RCU. O también puede quedar en términos de lo que es el deslizamiento, quedaría como la potencia a través del entrehierro multiplicado por 1 menos el deslizamiento. El par electromagnético desarrollado por el motor, pues lo podemos calcular si nosotros conocemos la potencia que está entregando el motor y conocemos la velocidad angular del motor. Entonces podremos calcular el par del motor con esta relación. Dado que ya tenemos una expresión para la potencia entregada por el motor, pues simplemente tendríamos que sustituirla y dividirla entre la velocidad angular. Eso nos llevaría a esta otra expresión en términos del deslizamiento. Entonces depende qué variables tengamos, podremos dejar de hecho como par electromagnético la potencia transmitida a través del entrehierro entre la velocidad síncrona. Bien, hay otras expresiones que aparecen en el circuito de análisis clásico para el motor de inducción. Por ejemplo, la potencia de entrada, bueno, esta es muy común en sistemas de corriente alterna. Si nosotros queremos calcular la potencia de entrada y conocemos el voltaje, línea neutro y la corriente de línea, pues simplemente en términos del valor eficaz, si se fijan, estas son amplitudes, en valor eficaz, valor RMS, sería 3 veces la amplitud de voltaje por la amplitud de corriente por el coseno de phi. Este ángulo phi representa el desfasamiento que habría entre lo que es la corriente de estator y el voltaje de estator. Entonces esta expresión nos daría la potencia que se le estaría dando al estator. Y esta potencia que se entrega al estator pues no va a llegar a ser la potencia que va a entregar
el motor a una carga que va a mover, sino que pues como veíamos anteriormente hay ciertas pérdidas. Entonces esta potencia entregada al estator del motor se va a componer pues de las potencias, por ejemplo, de pérdidas en el cobre de el estator, se va a componer de las pérdidas en el núcleo, que es lo que significaría esta P sub C en este caso. Me parece que no está definida por aquí, pero P sub C sería P sub core, lo que sería pérdidas en el núcleo del estator. Entonces esta potencia entregada al estator sería pérdidas en el núcleo más las pérdidas en el cobre en el estator más la potencia transmitida a través del entrehierro, que sería P sub G. Las pérdidas mecánicas desarrolladas por el eje del motor, pérdidas P sub M, estarían o se podrían calcular como la diferencia entre la potencia P sub E, que es la potencia entregada por el motor, menos pérdidas debidas a fricción o pérdidas debidas a algún ventilador que tenga el motor. Generalmente los motores tienen un sistema de ventilación para ayudar a enfriar un poco las condiciones de operación. Pero pues eso pone resistencia al movimiento y por supuesto consumen algo de energía, aumenta las pérdidas de energía. Entonces las pérdidas mecánicas P sub M incluyen justamente eso, la fricción, las pérdidas por fricción en el eje del motor y las pérdidas por ventilación, y se pueden calcular como la potencia que entrega realmente el motor, potencia electromagnética, menos esas pérdidas de fricción y ventilación. El par mecánico T sub M de salida del motor se puede calcular como la diferencia entre el par eléctrico generado por el motor o par electromagnético, que ya veíamos estas expresiones anteriormente. Par eléctrico, aquí está el par electromagnético, menos menos un cierto par que se puede calcular como las pérdidas rotacionales. Aquí estas pérdidas rotacionales se refieren justamente a estas pérdidas que están en la expresión inmediata anterior, las pérdidas debidas a fricción más ventilación entre la velocidad angular mecánica en el eje del motor. Bien, aquí ya hice una pequeña anotación. Las pérdidas por fricción y ventilación son P rotacional, que se usa en la expresión del par mecánico de salida del motor, definido como T sub M. Este sería el par de torsión que estaría generando el motor en su eje para mover alguna carga, para ser aplicado alguna carga. Sería la diferencia del par electromagnético menos las pérdidas. En este caso, pues el par definido en términos de las pérdidas debido a fricción y ventilación entre la velocidad angular del eje del motor. Tenemos la eficiencia del motor. La eficiencia del motor se puede calcular como la potencia mecánica que realmente está siendo entregada a una carga entre la potencia eléctrica que está recibiendo los devanados del estator multiplicada por el 100%, o en términos de o en otros en términos de la potencia electromagnética menos las pérdidas. Otra forma de escribir, por ejemplo, la potencia que está llegándole a la carga, entre otra forma de escribir la potencia que está siendo entregada por la fuente de alimentación, pues tendríamos esta expresión de aquí abajo.
Bien, aquí tenemos pues el flujo de la de la potencia y las pérdidas que se van dando de acuerdo a lo definido en el circuito clásico equivalente para el motor de inducción. Tenemos que inicialmente entra la potencia PI, entra la potencia PI. De aquí pues hay algunas pérdidas debidas al cobre calculadas de esta forma, P sub S CU. Después queda una potencia transmitida en el entrehierro dada por P sub G. Después hay ciertas pérdidas en el cobre del extremo del rotor o en el rotor. Digo que puede ser un rotor devanado, por eso se mencionan pérdidas en cobre. La potencia o la energía que queda está dada como la potencia electromagnética que desarrolla el motor. Después sufre una pérdida debido al rozamiento, a la fricción y al proceso de algún ventilador que suponga el movimiento. Y finalmente pues el par que se entrega a la carga sería dado, perdón, la potencia que se entrega a la carga estaría dada por la multiplicación del par mecánico por la velocidad angular mecánica. Se pueden formar otros circuitos equivalentes para facilitar el análisis del motor. Por ejemplo, dado que las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas consideradas respecto a la potencia que se transmite hacia la carga, pues se puede despreciar la rama que tenía una resistencia en la parte central de este circuito. Entonces en este circuito ya no aparece esa resistencia que modelaba las pérdidas en el núcleo. Otra simplificación, bueno, otra modificación al circuito anterior puede darse cuando eh, movemos la rama que estaba en la parte central, la podemos pasar al lado izquierdo, dado que la reactancia X sub M resulta mucho mayor que la impedancia en el estator, dada por la resistencia aquí, dada por la resistencia y la reactancia del estator. Entonces podríamos mover esta rama de la parte central a este extremo. Dado que se cumple esto, pues las corrientes que circularían hacia el extremo de tierra, desde la parte central al extremo de tierra, serían pues muy pequeñas comparadas con las corrientes de estator. Entonces mover esta rama para acá no representaría una modificación muy grande. Esto va a permitir pues analizar un poco más fácil lo que es la impedancia de entrada de este circuito dada por Z sub I. Eso para poder determinar el desfasamiento que hay entre el voltaje de estator y la corriente de estator para poder obtener el ángulo con el que se calcula la potencia de entrada. Entonces tenemos esa impedancia de entrada Z sub I, se puede calcular simplificando pues justamente pues las impedancias que hay en este circuito. Primero pues se obtendría todos los elementos en serie, se simplificarían todos estos elementos que están en serie y el resultado de esos elementos en serie se simplificarían en paralelo con esta rama Jx sub m. Entonces la impedancia que se vería desde la entrada tendría una forma pues como esta.
la corriente I sub prima, que igual aparece en este circuito, I sub R prima, que sería la corriente del rotor referida al estator, que sería lo mismo que la corriente del estator I sub S, se puede calcular. Entonces, como la relación entre el voltaje de estator eficaz entre la magnitud de lo que sería la impedancia simplificada por, por la que atraviesa esta corriente I sub S. Entonces observen que en la parte superior está el voltaje del estator, el valor eficaz del voltaje del estator, y en la parte la magnitud de esos cuatro elementos que componen la impedancia del rotor y del estator. Entonces aquí vamos a calcular el voltaje, bueno, vamos a tener la expresión que se puede calcular, el par electromagnético que está generando el motor de esta forma, haciendo unas sustituciones de las ecuaciones. Aquí tenemos ecuación 23, en la ecuación 16 y en la 18, para llegar a esta expresión del par electromagnético generado por el motor, que si se fijan va a estar en términos de la velocidad síncrona y lo que es el deslizamiento S. Hay que recordar también, hay que tener en cuenta cómo es la curva de par velocidad característica de un motor de inducción. Aquí tenemos una curva característica de ese tipo. Tenemos en este punto T sub ST sería el par de arranque, que es el par con el que inicia el motor, la operación del motor eléctrico, cuando la velocidad es 0. Si se fijan, tenemos un deslizamiento S igual con 1. Generalmente, pues los motores de inducción empiezan a operar con un par pues bastante alto. Es decir, pueden empezar moviendo una carga desde una velocidad 0. Pueden empezar moviendo la carga nominal para la cual está diseñado el motor. Entonces pueden empezar con un par alto. A velocidad 0, es decir, como veíamos en las primeras diapositivas, se cumple que tenemos un deslizamiento igual con 1. Entonces la velocidad se puede incrementar hasta alcanzar un par máximo, T máximo. Después del par máximo, el par puede empezar a decrecer, empieza a decrecer hasta alcanzar la velocidad síncrona n sub e, que es cuando se tiene un deslizamiento igual con 0. Entonces tenemos una velocidad 0, perdón, tenemos un par entregado por el motor 0. Aquí el motor no estaría entregando ningún par. Si nosotros seguimos aumentando la velocidad del motor, pasamos a la región en la que se comporta como un generador. Si se fijan, tenemos varias regiones. Cuando tenemos S igual con 1 y S igual con 0, la máquina se comporta como un motor. Cuando tenemos una operación de deslizamiento S igual con 0 a S igual a menos 1, o valores negativos de deslizamiento, tenemos que la máquina se comporta como un generador. Y cuando tenemos un deslizamiento entre 1 y 2, por ejemplo, dado por esta región, la región de velocidades negativas, tenemos que el motor se comporta, más bien está en la zona de frenado. El motor se empieza a frenar. Aquí hay varias zonas que son de interés cuantificar y para las cuales se describen precisamente las expresiones de par. Por ejemplo, el par de arranque, el par máximo,
en funcionamiento de motor y el par máximo en funcionamiento como generador. Esas expresiones pues están aquí resumidas. Se obtienen pues manipulando las expresiones anteriores, ya vistas en diapositivas anteriores. Al arrancar el motor, por ejemplo, la velocidad del motor va a ser 0 y el deslizamiento va a ser 1. Entonces, sustituyendo esas variables en la expresión de par electromagnético del motor, se llega a la expresión que aquí está marcada como la 25. Entonces, si conocemos todas estas variables, podemos calcular el par de arranque con el que inicia el motor. Para obtener el par máximo en modo motor y en modo generador, pues lo que se hace es obtener la derivada de las que con respecto a S, con respecto al deslizamiento, de lo que sería el par electromagnético generado por el motor, hacer la igualdad a 0 y despejar el deslizamiento al que se produce justamente esta condición. Con eso obtendríamos la expresión 26 que nos daría el deslizamiento en el que ocurre el par máximo. Con ese deslizamiento podremos sustituir esa expresión de deslizamiento en la expresión de par electromagnético, y dado que conocemos la velocidad síncrona, podemos obtener entonces con la expresión 27 el par máximo del motor. Finalmente el par mínimo lo obtendríamos haciendo negativo el deslizamiento máximo y sustituyéndolo en la expresión del par electromagnético junto con la velocidad síncrona, y obtendremos la expresión 28 que nos daría el par máximo del motor pero operando como generador. Bien, me parece que esas son todas las expresiones. En la siguiente sesión pues veremos las transformaciones del modelo del circuito equivalente del motor a diferentes marcos de referencia para continuar con nuestros análisis de diseño del control de velocidad. Esta es la referencia que estamos utilizando en esta ocasión para las expresiones. En esta referencia pueden encontrar más a detalle las expresiones que les acabo de presentar. Pues espero contar con su atención en las siguientes sesiones. Les agradezco mucho.